Bueno, muy bien. Admitimos. Bueno, tengan muy buenos días. Eh, Comenzamos un nuevo ciclo desde 2016 que está esta materia presente en la universidad, en la querida Universidad de Quilmes. Así que, bueno, esperemos tener un buen cuatrimestre en un momento muy complicado, ¿no? Como ustedes imaginarán. 2020 lo iniciamos con un hecho completamente inesperado, como fue la pandemia, y ahora que daría la impresión de que está entrando en una fase mucho menos agresiva, tenemos esta situación del conflicto en Europa, ¿no? En Ucrania. Así que estamos de sobresalto en sobresalto en la política internacional, que ya de por sí no era estable, ¿eh? No es que estaba el mundo estabilizado y la pandemia lo desestabilizó, sino que ayudó a, a profundizar más todavía las incertidumbres y las inestabilidades preexistentes. Eh, bueno, seguramente ustedes vienen o probablemente, como ha sucedido en otros cuatrimestres, vienen de diferentes carreras, eh, y está bien eso porque esta no es una de esas materias que están orientadas a la especialización técnica de él o de la estudiante, sino que tienen más que ver con ayudar a construir una plataforma más general que tiene más que ver con la construcción de un entorno de ciudadanía en el estudiante que de la especialización técnica. De tratar de que no solamente ustedes, sino también yo, nos hagamos una composición, una idea, un ordenamiento, tanto lógico como ético, valorativo de la realidad, eh, a partir de herramientas que podamos transmitir y que podamos construir juntos a lo largo de la cursada. Sí, a ver, voy a empezar con un panorama y después vamos a alguna cosa más específica y a una presentación de ustedes y las preguntas que ustedes quieran hacer. ¿Por qué les decía que el mundo ya estaba en una situación de cierta incertidumbre previa a los inicios del año 2020 con el COVID? Porque veníamos de dos momentos, de dos momentos muy significativos en el ordenamiento mundial. En el siglo XX, el final de la Segunda Guerra Mundial, que dibuja un mundo. En ningún caso ideal, en ningún caso exento de conflictos, como ustedes imaginarán, ¿no? Si es imposible evitar o eliminar los conflictos en el pequeño grupo humano de referencia que nosotros tenemos, ya sea desde la familia, el equipo de trabajo, la facultad, no sé, el grupo donde hacemos deporte, lo que sea. Mucho menos en el mundo. Pero la Guerra Fría, como se tituló toda esa etapa
que sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, de alguna manera suponía un orden, que era, a pesar de la disputa entre los dos grandes bloques, ¿no? El bloque socialista, que tenía epicentro en Moscú, y el bloque capitalista, con epicentro en los Estados Unidos victoriosos de la guerra a partir de su intervención en Europa. Estados Unidos había aprovisionado de mucho material bélico a las potencias aliadas contra el nazismo, básicamente Inglaterra y Francia, pero no había intervenido en el territorio recién hasta 1944, y la intervención de la que entonces era la Unión Soviética, gobernada por Stalin, fue mucho más amplia, tal es así que en buena medida la derrota, el retroceso del nazismo comienza a producirse cuando Hitler intenta extender la invasión a Rusia, algo parecido, salvando las distancias, de casi un siglo y medio le había pasado a Napoleón. Lo cual ya habla de por sí, y podríamos remontarnos más atrás en la historia también, pero habla de por sí de la dificultad que uno encuentra cuando intenta dominar a Rusia, ¿no? Y esto ha cobrado actualidad actualmente, en el presente. Bueno, tal es así que daría la sensación que de la cantidad de cifras de personas fallecidas en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente la mitad de esas personas fallecidas pertenece a Rusia. Claro, nosotros estamos dominados, sometidos, colonizados, voy en orden decreciente, ¿no? O como mínimo influidos por la cultura occidental, por el aparato cultural de Occidente, que está fundado obviamente en la industria cinematográfica y televisiva e informativa de Hollywood. Y entonces, para nosotros, el gran vencedor de la guerra fueron los Estados Unidos. Es decir, yo creo que hemos visto, si es que vimos alguna, infinitamente menos películas hablando de cómo el ejército soviético repelió al nazismo que las que vimos con el ejército estadounidense repeliendo al nazismo, además de las series de televisión, etc. Recién a principios de los años 70, con todo lo convulsionado que fue la última etapa de los años 60, principios de los años 70 en el mundo, comienzan algunas versiones cinematográficas en Estados Unidos, influidas por lo que estaba causando la guerra de Vietnam en la juventud de los Estados Unidos en ese momento y en el país en general. Entonces ahí sí comienza una especie de revisión y de mirada crítica hacia el papel militar de los Estados Unidos. Pero hasta ese momento, obviamente, todo el aparato cultural era, no solamente Estados Unidos son los que ganaron la guerra, sino los que impusieron el nuevo orden. Pero la cuestión, volviendo al tema mundial, es que el mundo quedó dividido en dos grandes bloques, que no llegaron nunca a enfrentarse de manera directa por una serie de razones, básicamente el temor a la autodestrucción. Cuando a finales de la Segunda Guerra Mundial se demuestra que la tecnología había alcanzado el nivel de la bomba de hidrógeno y del almacenamiento de arsenales nucleares de las dos superpotencias, la agresión hubiera implicado al mismo tiempo el riesgo de la autodestrucción. Entonces, prefirieron la Guerra Fría, es decir, la guerra, que es una guerra y una disputa de hegemonía,
pero que se impone determinados límites de no uso de la fuerza nuclear y que no llega a concretarse en los principales teatros de operaciones. Esto es, no vuelve a haber una guerra en Europa, no hay guerra en el territorio de los Estados Unidos y tampoco en el de la Unión Soviética. Y esto, de alguna manera, no estoy diciendo que me guste, ni que me siento contento con alguno de los dos, pero de alguna manera suponía un ordenamiento en el mundo. Un orden, a partir de la tensión, a partir de la disputa, pero un orden. Van sucediendo las cosas, ya lo vamos a ir estudiando en detalle todo este proceso, y en la década de los 80 se gesta lo que a fines de la década de los 80 va a ser la victoria final del capitalismo. Es decir, el mundo en los años 90, entre principios de noviembre de 1989, que comienza la caída literal, caída del muro, no es simbólica, también tiene un contenido simbólico, pero es literal, es física, es material, se derriba el muro. Era un muro y se lo derriba. Se unifica Berlín, la capital de Alemania, y luego se reunifica en pocos meses Alemania, que había quedado dividida después de la Segunda Guerra, y a principios de 1991, es decir, a lo largo de todo ese fin 89, 1990, principios 91, se termina desintegrando la Unión Soviética, que era Rusia, 80% de ese territorio o más, y una serie de 15, 16 repúblicas socialistas soviéticas. Por eso se llamaba URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se desintegran. Y pasan todos esos países, además de los países europeos, porque Europa también había quedado dividida. Todos los países que habían sido liberados con la ayuda de Estados Unidos quedan para el capitalismo, y los países que habían sido ayudados a liberarse por el Ejército Rojo, el Ejército de Moscú, quedan bajo la órbita socialista. Todo ese bloque de países asume los dos grandes principios del neoliberalismo. La democracia de partidos, que no es igual que la democracia, que lo que se consideraba la democracia soviética o lo que hoy todavía es la democracia en Cuba. Yo particularmente, esto sé que es una cosa polémica, yo no digo de ninguna manera que esos países no sean democráticos, lo que digo es que adoptaron un tipo de democracia distinto de la democracia liberal, que es otra cosa, de la democracia partidocrática. Pero no quiere decir que el pueblo no se exprese, pero estas son opiniones polémicas, digamos, yo no les voy a pedir jamás a ustedes que estén de acuerdo conmigo. Yo estoy convencido que no hay un país que le tenga que imponer a todos los demás su propio modelo de democracia. Pero esto lo vamos a ir desarrollando con el correr de la cruzada y discutiendo todo lo que ustedes quieran. Y cuanto más argumentos serios se enfrenten, más se enriquece el contenido y los objetivos de la cursada. Pero la cuestión entonces es que todos estos países asumen la democracia liberal y la economía de mercado. Es decir, el Estado se retira de su rol de planificación económica centralizada que habían adoptado hasta ese momento. Entonces el mundo pasa de la bipolaridad, de la existencia de dos grandes polos, a la unipolaridad. Claro, ahí como todavía existía el país más poblado de la Tierra, que es China, mirándose hacia adentro, no se notaba la expansión china. China se había abocado a un desarrollo endogámico y no molestaba externamente. No molestaba externamente. Y mientras tanto fue combinando una enorme cantidad de población con un crecimiento tremendo que se acelera tras la muerte de Mao, porque hay una serie de reformas económicas que actualizan el proceso económico chino,
le permiten incorporar elementos, mecanismos, dispositivos de la economía de mercado, pero siempre con un control muy fuerte del Partido Comunista Chino, centralizado. Y entonces comienza en los años 80 un proceso de desarrollo y de crecimiento a tasas chinas, es decir, tasas de 2 dígitos de crecimiento, y después de un cuarto de siglo se convierte en un actor en sí mismo. Pero hasta ese momento no era. Entonces el mundo había quedado unipolar. Entonces parecía que se iban a resolver los grandes conflictos y que iba, no exactamente en estos términos, pero que, bueno, que el mundo iba a ser feliz con el capitalismo, con la tecnología, con la globalización, con lo que se da en llamar a partir de ese momento la globalización. Pero resulta que la realidad no resultó ser tal como estaba planeada, digamos, por los mentores de ese proceso de unipolarización, que se condensó en lo que se llamó en 1990 el Consenso de Washington, es decir, una cantidad de principios de economía de mercado que reemplazaban a todo tipo de intervencionismo estatal, ya sea la planificación soviética o el Estado keynesiano de bienestar con el cual Estados Unidos había logrado salir de la crisis de 1929 y de los primeros años 30. Y entonces el fin de ese conflicto este-oeste, de ese conflicto entre esos dos grandes bloques, no dio lugar a la felicidad absoluta como se pensaba, sino que lo que puso en evidencia fue un conflicto quizás más profundo todavía, más estructural todavía, que es el conflicto norte-sur, el conflicto entre el norte global desarrollado y el sur global subdesarrollado, desindustrializado. En otras palabras, el llamado en su momento tercer mundo. Y entonces se producen una cantidad de crisis, muchas de ellas con repercusión directa o con origen en América Latina, que convergen a principios del siglo XXI en una serie de liderazgos populares. El primero fue el de Chávez en Venezuela, a partir de 1999, después gana Lula en Brasil y asume el 1 de enero de 2003, después gana Kirchner en Argentina, se produce una cantidad de movilizaciones en Bolivia que dan como resultado el emergente de la presidencia de Evo Morales. Después viene Ecuador con Rafael Correa, Uruguay con el Frente Amplio en el 2005, primer gobierno del Frente Amplio, un partido de izquierda, centroizquierda, que llega para desestructurar el modelo bipartidista de partido blanco, partido colorado clásico del Uruguay. Y entonces América Latina se convierte en una región que quiere decir algo y quiere actuar con autonomía, cosa que no había podido hacer hasta ese momento porque estaba completamente alineada a lo que dijeran los Estados Unidos, tanto desde el punto de vista económico, como cultural, como militar. Y emerge definitivamente la figura de China en el mundo, como actor global. Y además, como una de esas crisis se produjo en 1997, pero básicamente 98, 99, en Rusia, Rusia también entra en crisis, el capitalismo ruso entra en crisis, y da como resultado el liderazgo de Vladimir Putin. Y entonces Rusia asume una posición distinta, ya no es una potencia neoliberal de libre mercado, sino que recupera, no en términos marxistas-leninistas, pero sí en términos de planificación estatal, de incidencia del Estado, de control político,
sobre la economía, un sistema propio, y Rusia recupera esa estirpe histórica, digamos, de tratar de ser una potencia a la que ningún país se podía llevar por delante. Ahora, tanto entonces aquel orden bipolar como este orden unipolar, donde había un solo modelo para todo el mundo, presagiaban cierto orden, cierta estabilidad. Pero cuando también el orden unipolar entra en crisis, ya el mundo entra en una situación de cierta incertidumbre. Es decir, no hay un principio ordenador en el mundo, ya sea por dos o por uno, no lo hay. Porque además hay crisis sociales, el capitalismo va generando crisis permanente, crisis que desembocan en mostrar sus falencias fundamentales. Primero, que no contiene al conjunto de la humanidad, que el África pobre no está contenida, que Medio Oriente no está contenido y no les sirven las guerras y los conflictos permanentes y las crisis militares y las intervenciones militares, que China es un actor propio, que América Latina también expresa cosas diferentes. Entonces el mundo entra en un momento de incertidumbre. Y por primera vez, aún dentro del mundo capitalista, ese orden noratlántico, transatlántico, que se había construido y se había consolidado después de la Segunda Guerra Mundial entre los Estados Unidos y Europa Occidental, teniendo como eslabón que conectaba esos dos grandes universos a Gran Bretaña, le sale un competidor fuerte, que es el eje eurasiático. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XXI, China y Rusia forjan una alianza que se denomina la Organización para el Consenso de Shanghái, y eligen caminar juntos en una cantidad de cuestiones. Como por ejemplo las votaciones en los foros diplomáticos internacionales, en los organismos multilaterales, y donde Rusia de alguna manera contribuye a un proyecto de infraestructura, de transporte y de expansión que propone China, que se denomina la nueva ruta de la seda. La ruta y la franja o el cinturón y el espacio de la seda, rememorando la primigenia ruta de la seda, promediando la Edad Media, cuando tanto China como la India eran las economías más poderosas y le proveían de muchos insumos a Europa. Luego eso se corta con la expansión musulmana, y eso es lo que obliga a Europa, en lugar de mirar hacia las Indias por el territorio, porque estaba cortada esa ruta a través de la ocupación musulmana, mirar hacia el Atlántico, y se produce la aparición de América, la aparición desde la cultura europea, por supuesto, ¿no? No es que América apareció en ese momento, América existía desde mucho antes, y había instituciones y desarrollo muy marcado en los pobladores originarios. Pero a partir de la tecnología militar más elevada que tenía Europa, somos colonizados. Bueno, rememorando esa etapa, China crea la ruta de la seda y se erige en un nuevo actor. Y los últimos años arrojan como resultado un eje noratlántico con todos los indicadores en declive y un eje eurasiático con todos los indicadores en ascenso. Ahora, esto no es una nueva Guerra Fría, o por lo menos hasta ahora no se presenta así. ¿Por qué? Porque hay muchos, a diferencia del momento anterior donde los bloques estaban completamente separados, hay factores de interdependencia. ¿Por qué? Porque el superávit comercial que tiene China se basa fundamentalmente en lo que le vende a las economías capitalistas y básicamente a los Estados Unidos, que fue
entregando su potencial industrial a otros y relocalizándolo en otras áreas del planeta y reemplazándolo por la economía de base financiera. Es decir, lo que produce la ganancia de los Estados Unidos es el manejar al dólar como moneda que domina la inversión y el comercio internacional, no su potencial industrial, que también sigue siendo muy elevado, por supuesto, pero no lo suficiente como para atender al conjunto de las demandas que tiene la sociedad norteamericana. Estados Unidos tiene un déficit comercial estrepitoso, pero lo compensa ¿con qué? Lo compensa con todo lo que le ingresa por ser quien maneja con su moneda nacional el comercio internacional. Y al mismo tiempo, entonces, Estados Unidos depende de China. Ahora, este superávit chino implica capitalización de reservas, que si se cayera la economía occidental, también implicaría una caída muy drástica de esas reservas que acumula China, que vienen justamente de un papel cada vez más grande en el sistema occidental. Quiere decir que hay interrelación, hay interdependencia. Por eso es un sistema, es un momento del mundo muy particular, porque conviven la competencia con la interdependencia y la necesidad de no llegar a un conflicto a fondo. En este contexto aparece la pandemia y aparecen dos modalidades de enfrentar la pandemia, que lo único que hacen es mostrar, poner en evidencia los dos modelos. China la enfrenta desde una planificación estatal y de un modo de organización de su sociedad particular, y el capitalismo lo intenta enfrentar a su estilo, con libre mercado, con libertad, porque la libertad era la que iba a conseguir la autorregulación. Y resulta que quedó demostrado que era mucho mejor enfrentarla desde la organización interactuante entre sociedad y gobierno y no desde las leyes del mercado. Porque las leyes del mercado lo que llevaron es a que surgieran dos tremendos ganadores económicos financieros, que son los grandes laboratorios privados que se dedicaron a investigar la vacuna y fundamentalmente los grandes servidores de la tecnología digital, que se hicieron cada vez más ricos. Ustedes fíjense que la pandemia genera la parálisis de la industria naviera, de la industria de la aviación, del turismo, la caída de la cotización del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo no se derrumbaron las plazas financieras. ¿Por qué? Porque lo que compensó fue la ganancia de estos dos grandes sectores, los proveedores de insumos sanitarios y los servidores de la tecnología digital. Ahora, mientras tanto, los laboratorios que nunca accedieron a entregar sus derechos de propiedad intelectual para democratizar la provisión de vacunas, le vendían a los países que tenían capacidad de compra, pero no a los otros. Y China y Rusia se encargaron de subsidiar la provisión de vacunas y de proveerle a la mayor cantidad del mundo subdesarrollado. Y entonces, obviamente eso le dio una capacidad de influencia también acelerada en estos años. Y en el medio tenemos a un actor muy importante como Rusia, que ocupa, para que se den una idea, el 10% del territorio poblado del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados, que van desde el centro de Europa, atravesando todo el Asia hasta llegar a limitar con los Estados Unidos a través del estrecho de Bering, con el estado de Alaska, en el Ártico.
y que a lo largo de toda su historia, Iván el Terrible, Pedro el Grande, Stalin, pero siempre con una pretensión como mínimo de potencia regional, como mínimo de potencia regional. Y que además en los últimos años consiguió triunfos importantes como por ejemplo estabilizar al gobierno sirio sin necesidad de que sea invadido, y ahora jugaron un papel muy importante en la contención del proceso de Afganistán una vez que se retiraron las tropas estadounidenses. Y acaba de demostrar un potencial bélico al cual la OTAN no se atrevió a enfrentar de manera directa para no causar un conflicto todavía mayor del que se está planteando en Ucrania. Claro, la prensa occidental, y es lógico porque esta es otra opinión personal, no es prensa, es un brazo comunicacional de un engranaje económico-financiero, de negocios. No se encargan de transmitir la realidad, sino que se encargan de construir una percepción de la realidad de tal manera que sea funcional a sus propios intereses financieros. Por eso la guerra tiene un componente militar en el territorio, en el teatro de operaciones, pero tiene un componente simbólico a través de la guerra de medios y de la desinformación y de la desorientación y de mostrarnos un bombardeo diciéndonos que es en un lugar cuando fue en otro, o que es ahora cuando fue hace 10 años. De los dos lados, ¿eh? No estoy diciendo aquí están los buenos, aquí están los malos, pero justamente ya el hecho de no pensar que es una cuestión entre buenos y malos, me parece que es una buena manera de poner en contexto y de complejizar una situación que no es simple, donde no hay un agresor que es un verdugo y la cenicienta del otro lado, ¿no? Por muchas razones, porque primero por toda la importancia histórica que tiene la presencia internacional de Rusia, que no es fácil llevársela por delante. A partir de allí, Rusia pide a finales de los años 90 garantías de que no va a tener a la OTAN con misiles apuntándole en países fronterizos. La OTAN le había prometido a Rusia que no se iba a expandir hacia el este y sin embargo lo hizo, pero dice no, Ucrania es la línea roja. Además, Ucrania geopolíticamente siempre jugó un papel, o para quienes desde el punto de vista estratégico, para mantener un mundo en equilibrio, planteaban que Ucrania nunca tenía que unirse a Rusia porque eso le hubiera dado un poder a Rusia sobre Europa, como los que pensaban que no tenía que unirse a Europa porque eso iba a irritar a Rusia y no lo iba a permitir. Sobre todo porque Ucrania es un país como mínimo bilingüe y binacional. Es decir, en Ucrania hay ucranianos, eslavos, etcétera, que están más vinculados a la cultura europea, pero también hay zonas que son eminentemente rusas, por su origen, por su lenguaje, etcétera. Entonces todo esto contribuía, y esto fue dicho hasta inclusive por estrategas estadounidenses, no nos conviene someter a Ucrania y ponerla en un bloque antirruso, primero porque Ucrania no da para eso porque tiene un gran componente ruso. Quiere decir que va a tener conflictos internos, pero además porque va a estimular la reacción de Rusia. Y no tiene sentido, más vale arreglar. Y no lo arreglaron. Se trató de arreglar en 2014, después de un golpe de Estado que hubo en Ucrania, etcétera, que eso lo vamos a ver también, los mecanismos de los golpes blandos o de las llamadas primaveras sociales o
o de los golpes de colores, han sido denominados de distintas maneras. Pero la cuestión es que hay un golpe que derroca a un presidente ucraniano y lleva a Ucrania a un paso de hacer un acuerdo con la Unión Europea. Hay sectores no occidentales de Ucrania que no quieren eso, y se producen los acuerdos de Minsk en 2014 y 2015, que mantienen la autonomía de las dos regiones del este que son limítrofes con Rusia. Esos acuerdos nunca se cumplen. Se produce lo que Rusia denomina la nazificación de esos sectores a partir de la creación y del incentivo del batallón de Azov, un organismo político-militar que, según la información rusa, produce 14.000 muertes entre 2014 y el presente. Y entonces Rusia llega a un punto límite y dice, nosotros no podemos seguir tolerando el riesgo de que Ucrania entre en la OTAN. Occidente reacciona con sanciones, y la verdad que las sanciones financieras y la caída de la cotización del rublo en los mercados occidentales, a lo que llevaron es a que Rusia profundice su acuerdo monetario con la India y con China, que tienen una presencia en el comercio mundial extraordinaria, y que digan, bueno, si hay tanto problema, digamos, en comerciar en dólares, comerciamos en otra moneda, porque nosotros ya no es la posguerra del siglo XX, donde la única moneda excluyente era el dólar. Ahora hay otros actores que han creado una nueva zona monetaria, asiática y comercial. Y si nos baja la cotización del rublo y caen las acciones de nuestras empresas, la compra el Estado ruso y se recapitaliza, porque la guerra no va a ser eterna, esas empresas van a volver a funcionar, pero ahora son rusas. Entonces, a mi modo de ver, esta situación es mucho más compleja que como la presenta Occidente. Y por otro lado, Europa no va a poder prescindir del 50%, entre el 40 y el 60% según las regiones, de gas que necesita para mantener su matriz energética y que viene de Rusia. Por eso, cuando Estados Unidos quiso acarrear a Europa detrás de las sanciones, algunos países europeos, fundamentalmente Alemania, Francia, le dijeron no podemos sancionar al que nos da el gas para el invierno. Porque, salvo que Estados Unidos no lo dé, pero primero, Estados Unidos ya no tiene la superproducción de gas que tenía, y además lo vende 3 veces el precio del que llega a través de los gasoductos desde Rusia. Así que, afortunadamente, termino con esto. Primero, yo creo que inexcusablemente hay que abogar por la paz. Porque la guerra es tremenda. La guerra es tremenda desde la principal dimensión que hay que tomarla, que es la dimensión humana, es lo que le sucede a los seres humanos, a las personas, que tiene consecuencias que llegan mucho más allá del fin de la intervención militar. Así que el principio de la paz, por lo menos para quien habla, es indeclinable. Ahora, afortunadamente parecería ser que hay un inicio de acuerdos que la verdad que tendrían que haber sido al inicio, para evitar la guerra, no para terminar la guerra, sino para evitarla, que es Ucrania asumir su compromiso de neutralidad, tener una serie de países neutrales como garantes, como Austria, como Suecia,
la garantía de que la OTAN no se va a instalar en Ucrania, y Rusia, que va a permitir que Ucrania siga siendo un país, un Estado soberano, con características muy especiales, y con respeto a esa binacionalidad y biculturalidad que hay en Ucrania, como la hay en tantos otros territorios en el mundo. Y por eso Chile se acaba de declarar Estado multicultural. Yo creo que alguna vez Argentina también lo va a tener que ser. España va a tener que resolver sus conflictos con las nacionalidades de Cataluña, de Galicia, del País Vasco, a través de un reconocimiento de la multiculturalidad, para mantener al Estado y evitar el secesionismo permanente y las tensiones permanentes. Pero bueno, todas estas cosas son las que nos ponen frente a un mundo apasionante. Así que si a ustedes les interesan estos temas, vamos a tratar de irlos desarrollando, tratando de viajar entre, entre un marco teórico y un marco histórico y el presente, ¿no? E ir relacionando eso. El material, por lo menos las cuestiones básicas del material utilizado están ya instalados en el aula virtual, para que ustedes vean más o menos cómo va a ser el desarrollo de la cursada y miren lo que quieran. Y vamos a tratar de dejar tareas para la semana siguiente y irlas evaluando. Yo las voy a evaluar con una mirada de concepto, digamos, y voy a tratar de devolvérselas con una mirada de concepto, tratando bueno, de intercambiar opiniones, etcétera, y lo que yo pienso de lo que han sido más o menos sus trabajos. Tienen que ser trabajos cortos. ¿Por qué trabajos cortos? Porque si no sería tremendo leer un trabajo por semana si es demasiado largo, pero enfocados en lo central, en lo que uno pide. Es decir, ustedes tienen que ver el material y tratar de detectar dónde están los núcleos centrales de ese material. Y lo ideal sería que opinen, que nos den su propia impresión, su propia mirada, siempre algún detalle donde ustedes digan, esto me interesó por qué. Me hago esta pregunta. Opinar no siempre es aseverar, sino que también puede ser preguntarse, tener dudas. Eso también muestra si analizaron bien el material, porque nuestro material es orientativo, es indicativo, no es prescriptivo. Nunca van a tener de mi lado sorpresas, golpes bajos, todo lo contrario, todo lo contrario. Nosotros tenemos que, el docente no está en un bando distinto que del alumno, está exactamente en el mismo bando, que es tratar de otorgar la mayor cantidad de herramientas que estén a nuestro alcance para que podamos compartir una manera de analizar la realidad. Cuando digo compartir, no digo pensar lo mismo, eso por favor, yo tengo pensamiento seguro. Ese pensamiento se filtra. Si llega a cortarse, nos volvemos a conectar con el mismo enlace, que va a ser seguramente el mismo para siempre. Vamos a ver. Les decía, tengo mi pensamiento, y ese pensamiento, a pesar de que trato de mantener el rigor académico, se va a filtrar seguramente en las clases, en las opiniones, en los materiales, por supuesto. Igual, para el pensamiento contrario al mío, prendan la televisión y ahí está todo el día, 24 horas, en los zócalos. Así que, como para compensar está, ¿no? Las universidades más tradicionales, menos populares que la UNCI, ahí está la mirada tradicional, la mirada clásica.
La nuestra va a tratar de ser una mirada descolonizadora del lenguaje, descolonizadora del material de estudio, con perspectiva de género, con respeto por las culturas originarias, poniendo la cuestión de la igualdad fundamentalmente por encima de todo, pero no de la igualdad que hace tabla rasa con nuestras diferencias, no, la igualdad que implica la mayor cantidad de plataforma de derechos cumplida para que a partir de ahí cada uno sea diverso y haga su vida como quiera, pero para eso hay que tener elementos, hay que tener herramientas, ¿no? Cuando se tiene hambre, cuando se es discriminado, no se puede. Entonces lo que hay que hacer es construir una... Norberto Bobbio decía, el gran desafío de la izquierda moderna es permitir que las personas seamos iguales en todo aquello para lo cual hemos nacido para ser iguales, y a partir de esa plataforma seamos diversos, tengamos herramientas para hacer cada uno el despliegue de sus propias particularidades en todo aquello en que las personas somos irrepetibles, ¿no? El tema del medio ambiente va a estar también, el tema del cambio climático es un tema central en este momento. Así que bueno, más o menos esa es la lógica de la materia. Y vamos a terminar seguramente con un trabajo integrador, con un trabajo final que dé cuenta de si nos ha servido o no atravesar el cuatrimestre. Vamos a hacer una cosa, si nos quedan pocos minutos, tal vez no necesitemos volver a conectarnos y ustedes díganme o preséntense o díganme la carrera que cursan, qué dudas les queda de esto, y cualquier cosa igual nos vamos comunicando. Yo redireccioné el mail institucional a mi mail personal, pero yo para centralizar necesito que siempre se comuniquen al... a ver cómo puedo hacer para... Les dejo aquí mi mail personal. Porque yo necesito que todo me lo envíen ahí. Que no lo manden al aula virtual porque no la consulto todo el tiempo. Desde el punto de vista de los mails. Bueno, los dejo, a ver, dejo a alguna o alguno de ustedes que quiera decir alguna cosa, alguna conclusión, alguna duda, alguna pregunta, y si es necesario nos volvemos a comunicar. Hola, profe, buen día. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Perdón que no pongo la cámara, es que estoy en el subte yendo al trabajo. Yo tenía una consulta, se me estuvo cortando la comunicación y capaz eso no lo escuché bien. ¿Todo lo que es el material lo va a estar subiendo al campus o lo va a estar enviando por correo? No, ya está subido. Ah, bien, Ya genial, está genial. subido y yo les voy a ir diciendo de cada unidad qué cosa tienen que hacer para la semana siguiente. Para la semana próxima vamos a ver el video de la clase inaugural, que no es esta, es otro que está puesto con más detalle. Y vamos a elegir dentro del capítulo de formación del Estado un par de materiales y hacer una devolución de una carilla como máximo. Esa es la tarea. Genial, muchas gracias. Clase inicial y de la formación del Estado moderno, tomar dos materiales, ya sea de descolonización, video, texto, lo que quieran. Toman dos, me dicen, tomé estos dos, los elegí por tal razón y estos son los puntos centrales. Todo eso en un máximo de una carilla, interlineada. Pero igual yo lo voy a avisar por escrito esto, ¿eh? Escucho. Y bueno, no sé si querés escribir algún chat. Sí, porque te veo mover los labios, pero no se escucha no se escucha la voz. Tenés el micrófono apagado, no sé qué pasa.
debe ser por los auriculares. Bueno, ¿alguna otra duda? Porque si se corta y no tenemos necesidad, no nos volvemos a conectar. Bueno, yo no me presenté igual. Mi nombre es Carlos Raimundi, yo soy docente de la UNCI desde el 2016 y de otras facultades desde hace, no les quiero ni explicar de cuándo. En este momento necesito además que las clases sean asincrónicas y a distancia porque no estoy en el país. Yo estoy en Washington en este momento, estoy desempeñando una función pública, representando a la Argentina en OEA, pero soy docente desde mucho antes que eso, así que eso simplemente me agrega una manera de percibir la realidad, pero no interfiere en lo básico y en lo sustancial del contenido y el desarrollo de la materia. Profe, yo tengo una duda. ¿La entrega de las actividades es semanal? Miren, cuando es más cortita es semanal. Yo les pongo el plazo. Y cuando es más larga, que tiene que ver más cosas, puede ser quincenal. Pero en general yo prefiero la agilidad de la semana. No darles cosas demasiado engorrosas que que te agarre los pelos, ¿no? Y digas, no llego. Sino algo sencillo, pero persistente, ¿entendés? Así de manera constante, que nos hagamos como, nos acostumbremos a un cierto ejercicio de regularidad, en la medida de lo posible. Bueno. Claro, y tiene fecha límite, porque nos tenemos que organizar. Si la clase es el miércoles, la fecha límite, los estudiantes siempre me han pedido que sea la medianoche del lunes anterior. Vendría a ser la medianoche del lunes próximo. Yo los espero hasta todo el lunes entero. A partir de que ustedes me entregan, yo lo veo, el material, y les hago la devolución. Y les entrego la consigna siguiente. Entonces ustedes tienen unos cuantos días. Ahora déjenme ver bien, después yo me voy a meter en el campo, voy a ver bien el material y les aviso por escrito con más exactitud la consigna para la semana que viene, o la primera consigna, digamos. Pero la base es ver la clase inaugural y tomar un par de cosas de la primera unidad, que es el tema del Estado, porque es el Estado el sujeto, como van a ver en uno de los videos, fundamental de las relaciones internacionales, a pesar de todo lo que el potencial del capital financiero está haciendo para destruir al Estado. Y cuando digo capital financiero es el brazo cultural también, ¿no? El brazo informativo, es no solamente lo económico, sino lo perceptivo del sistema, lo que se trata de consolidar. ¿Para qué? Para que el Estado no tenga herramientas para regular o para disciplinar a los mercados. Bueno, ¿les parece que cortemos aquí y nos vemos? Bueno, vemos cuando hacemos la próxima clase, la próxima clase virtual. Inclusive más, si a ustedes les viene bien que tengamos la mayor cantidad posible de clases, las hacemos. Sí, profe, yo prefiero las clases también, así. Bueno, y bueno, tratamos de hacerla lo más posible, la mayor cantidad de veces que podamos. Eso también va a estar indicado en el aula. Y bueno,